No sé si llegan a ver desde el fondo, pero quisiera que vean qué es esto. ¿Alguien lo puede identificar? Los niños, en principio, si pueden ver los que vean. Los niños, ¿qué es esto que ven desde ahí? Una brújula. ¿Y para qué sirve la brújula? Para guiar, ¿para qué más? Para ver si vas al sur o al norte. ¿Qué más, Milu? Para no perdernos. Muy bien, entonces evidentemente saben cómo funciona una brújula, para qué sirve, nos enseñan los puntos cardinales. Entonces uno usando la brújula puede ser guiado, puede incluso ubicarse cuando está perdido. Entonces la brújula es útil. Muy bien, en esta mañana nosotros vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada en este capítulo y vamos a ver que el pueblo al que le predicó Oseas, por ese constante descuido de la palabra de Dios, había perdido la brújula. ¿Qué quiere decir esto? Que vivían sin dirección, estaban lejos del camino y de los propósitos que Dios tenía para con este pueblo. Y lo peor de todo es que ellos prefirieron seguir su camino sin importarle las consecuencias de desechar a Dios. Por eso el título es el mismo que la semana pasada, las consecuencias de desechar el conocimiento de Dios, parte 2. Hermanos, el domingo pasado estuvimos viendo en los versículos 1 al 3 que desechar el conocimiento de Dios nos hace contumaces, nos hace tercos, nos hace de alguna manera implacables porque no queremos escuchar la corrección, queremos seguir el camino que hemos trazado. En los versículos 4 al 7 entendíamos que desechar el conocimiento de Dios enciende el desprecio de Dios. Y en los versículos 8 al 10, despreciar el conocimiento de Dios hace que llegue el castigo. Continuando entonces con esta serie, entonces vamos a ver que otra de las consecuencias de desechar el conocimiento de Dios es que perdemos el sentido común y la cordura. Ese sería el cuarto punto, porque estamos continuando lo de la semana pasada. Desechar el conocimiento de Dios. Si desechamos el conocimiento de Dios, perdemos el sentido común y la cordura. Y eso lo vamos a estar viendo en los versículos 11 al 13. Pero empecemos leyendo nuevamente lo que dice el versículo 11. Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Hermanos, esta palabra quitar el juicio en el original no tiene que ver solamente con la manera de pensar o razonar, sino con el ser interior de una persona. Por eso que la Biblia textual la traduce de esta manera: fornicación y vino dominan el corazón. Fornicación y vino dominan el corazón. Eso quiere decir que todos los pensamientos, los deseos, palabras y acciones que fluyen desde lo más profundo del ser estaban siendo controlados por esa búsqueda intensa de satisfacción en la fornicación y en el vino. ¿Y saben dónde se encontraban estas cosas? Lo encontraron fuera del pueblo, fuera de los límites de la tierra que Dios les había dado. Hermanos, al parecer, la herencia que tenía este pueblo ya no les era suficiente. Tampoco tener que ir al templo, cumplir con los ritos, celebrar las fiestas, cumplir los mandamientos, ya no les era satisfactorio. Por los escritos de los profetas sabemos que para este pueblo hacer estas cosas todas las veces ya les era pesado, ya no le encontraban sentido. Entonces, con esa desconexión a la voluntad de Dios en su interior, empezaron a ver que los cultos de las otras naciones eran distintos, muy llamativos y atractivos para los apetitos carnales. Y sin importar la prohibición y las advertencias que Dios les había dado, se fueron tras los ídolos y se mezclaron con las prácticas pecaminosas de las otras naciones. Hermanos, el vino
y la fornicación eran parte de los cultos de adoración que los cananeos ofrecían a sus dioses. Entre los famosos de esos dioses que estaban en ese tiempo era Baal, conocido como el dios de la lluvia, el viento y la fertilidad. Y la segunda, más conocida, era Asera, dios de la maternidad y de la fertilidad. El culto a estos dioses eran muy similares, profundamente sensuales. Había borracheras, fornicaciones con mujeres sacerdotisas que eran parte de sus rituales. Actos que Dios explícitamente había prohibido en su ley y los condenaba. Pero el corazón insatisfecho de este pueblo fue seducido y en la búsqueda de nuevas experiencias se entregaron voluntariamente a los sacrificios y ritos sexuales de los cananeos. Y no solo que iban y participaban de esos ritos, sino que ya en este tiempo y desde más antes ya empezaron ellos mismos a fabricarlos para tener a estos dioses cerca de ellos. Como dije la semana pasada, esta caída que el pueblo de Israel había tenido no fue de la noche a la mañana. No fue un accidente, un tropiezo, sino que ya venían desde antes. En Jueces, capítulo 6, versículo 25, la parte segunda, voy a leer en la NBI. Escuchen este dato, ya en la época de los jueces, cuando Dios le habla a Gedeón. Y él le dice a Gedeón, antes de darle la encomienda que debía hacer, derriba el altar de tu padre, que tu padre ha dedicado ¿a quién? A Baal. Y el poste con la imagen de la diosa Asera que está junto a él. O sea, fíjense que después de haber obtenido la tierra prometida donde fluye leche y miel, como leíamos hoy, al tiempo este pueblo ya empezó a desviar su camino, empezó a codiciar lo que las otras naciones tenían. Y no solamente codiciaron un rey como las demás naciones tenían, sino incluso empezaron a codiciar sus dioses. Y tenían ya ahí levantados altares a Dios Baal, a la diosa Asera. Y es evidente que con el correr del tiempo, ellos insistían una y otra vez en ir en contra de la voluntad de Dios hasta el punto de perder el sentido común. Vean el versículo 12, dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Por el contexto y por lo que nosotros conocemos de la historia de estos dioses, probablemente esto se esté refiriendo a los postes o árboles plantados en representación de la diosa Asera. Pero noten, hermanos, a dónde había caído este pueblo, porque al entregarse a esos ídolos y a esas prácticas pecaminosas, sus pensamientos, deseos, palabras y acciones carecían de sentido. Hermanos, estaban perdidos, habían perdido la cordura, no estaban en su sano juicio. Hermanos, le hablaban a un trozo de madera y esperaban que le responda. Ustedes piensen que nosotros dejemos de predicar acá y esperemos que en púlpito nos empiece a predicar. Yo me siento y pedimos que el púlpito, esto que está hecho de madera, nos empiece a predicar. Usted está re loco, bueno, así estaba. Al menos nosotros tenemos algún criterio de decir, ¿cómo va a esperar que el púlpito nos hable? Bueno, ellos esperaban y le pedían a la madera, a los troncos que les hablen, que le pedían cosas que les satisfagan. Entonces, evidentemente, habían perdido la cordura. Ya no buscaban el consejo de Dios. O en realidad podríamos decir que ellos sabían lo que Dios decía porque tenían la palabra de Dios, pero ya no les complacía.
La palabra de Dios ya no era para ellos dulce a su paladar, ya no querían escuchar la voz de Dios, preferían esperar que un trozo de madera les hable. Y como eso no iba a suceder, ellos podían seguir con sus perversidades. O sea que se estaban engañando a ellos mismos. Por eso dice ahí, espíritu de fornicaciones los hizo errar. En otras palabras, por buscar y fornicar con esas mujeres sacerdotisas en los templos de estos dioses, el pueblo estaba errando. Esa palabra errar es caminar errantes, andaban extraviados, divagaban, se engañaban a sí mismos. Eso quiere decir errar. Evidentemente ya no tenían la brújula y tampoco la querían tener. Y por caminar de esa manera, dice la Escritura, dejaron a su Dios. Hermanos, este comportamiento empezó con los sacerdotes, con los gobernantes, con los padres de familia, quienes marcaban el camino para los jóvenes y los niños del pueblo. Pero en este punto de la historia ya ni les importaba el tipo de influencia que estaban dejando a sus hijos. Lean versículo 13 al 14, dice: sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. En otra traducción dice, un pueblo que pierde la cabeza acabará por destruirse. Hermanos, si bien todo este pueblo pecaba, el Señor en esta instancia está haciendo responsables a los padres de familia, a los líderes del pueblo, por la infidelidad de sus hijas y nueras, ya que fueron ellos quienes arrastraron a sus hijos a ir tras los ídolos, a hacer sacrificios a dioses falsos en lugares altos y a practicar estos actos de perversidad que los cananeos tenían. Hermanos, piensen y ubíquense en el tiempo. ¿Con qué autoridad moral los sacerdotes, los gobernantes o los padres podrían decir a sus hijas que no forniquen? O a sus nueras que no adulteren, si ellos mismos, dice ahí, se iban con prostitutas, si ellos mismos hacían lo mismo que el resto hacía? ¿Cómo le podrían decir? No podrían. No podían decir no hagan esto si ellos mismos lo estaban haciendo. Ellos mismos estaban empujando al pueblo a su destrucción. Y si estamos atentos entonces a esta historia, hermanos, podemos entender que este punto 4, al igual que los puntos anteriores, nos enseña que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios para no perder el sentido común y la cordura. Hermanos, si algo tiene que quedar en sus mentes es que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Esta historia nos demuestra eso. Hermanos, sinceramente, poniendo a Dios por testigo, ya aplicando este primer punto o este cuarto punto, cuán satisfechos y completos están en Dios. Pregúntense, ¿cuán suficiente es Cristo para ustedes? ¿Cuán valiosa es su palabra que les urge ponerla en práctica? ¿Cuán necesaria es la oración para sus vidas? Ahora, cuando estén haciéndose estas preguntas que le estoy haciendo, ustedes no respondan con palabras.
porque nosotros es fácil que nosotros digamos, no, la oración para mí es necesaria, su palabra es muy importante. Podemos decir eso con nuestras bocas, pero miren su última semana, miren el último mes y entonces van a obtener la respuesta más sincera. Es fácil responder con la boca, pero sabemos que Dios es testigo de todo. Y entonces, si su palabra es importante, si la comunión con hermanos es importante, si la oración es importante, simplemente eso es lo que se tiene que estar viendo. Por eso, a veces las respuestas no solo deben venir de la boca, sino de nuestra vivencia diaria con la palabra de Dios y su presencia. Es necesario, hermanos, examinar nuestra actitud hacia Dios y a su palabra, porque el pueblo del pasado dejó de hacerlo. Y si nosotros no queremos tropezar con la misma piedra, si nosotros no queremos perder el rumbo, si nosotros no queremos dejar a un lado la brújula, entonces no perdamos de vista a Cristo y su evangelio. Hermanos, cada vez que el ser humano o el cristiano se desvía de mirar al Señor, empieza a perder el rumbo. Cada vez que en nuestras relaciones empezamos a perder el valor del evangelio, empezamos a tomar en cuenta más lo que nosotros sentimos o pensamos y dejamos a un lado el evangelio. ¿Por qué creen que la palabra de Dios nos dice que nuestra carrera que tenemos por delante lo tenemos que hacer con los ojos ¿dónde? En Jesús. No miren hacia afuera como este pueblo miraba, no miren a las demás personas de afuera, miren a Jesús, caminen imitando a Jesús, vean a Jesús, contemplen su evangelio y entonces no van a perder el rumbo. Hermanos, el evangelio para nosotros es como la brújula, nos muestra el norte, nos muestra hacia dónde tenemos que ir para nosotros no estar perdidos. Hermanos, si estamos satisfechos en nuestra relación con Dios y esa relación crece, entonces estamos seguros. Pero debemos asegurarnos que nuestra relación con Dios, porque eso es conocer a Dios, que nuestra relación con Dios esté creciendo, entonces vamos a estar seguros. Pero si no es así, estamos en peligro. Hermano, hermana, si tu relación con Dios no está creciendo, estás en peligro, porque al igual que ellos, como estos del pasado, vas a ser tentado a irte tras los ídolos. Vas a empezar a sentir impulsos de buscar nuevas sensaciones, nuevas experiencias, nuevas satisfacciones personales y pasajeras. Y a medida que vayas encontrando eso en otros lugares, vas a empezar a perder el juicio. Alguno podrá decir, bueno, pero pastor, esto que pasó en esta historia ya no pasa en nuestros días. Esos templos ya no están, ni se escucha demasiado de estos dioses. Es más, si yo no lo decía, capaz ni se enteraban. Entonces estamos libres de caer en esas prácticas. Y alguno puede decir, bueno, aparte yo no me emborracho, tampoco estoy fornicando ni cometiendo adulterio, entonces eso no aplica a mi vida. Por un lado, es verdad que ya no se escuchan a estos dioses y al menos yo no conozco templos donde se practiquen estas perversidades. No sé ustedes, pero yo no los conozco. Pero la borrachera, la fornicación, el adulterio no desaparecieron con los años. Diría más, se fueron aumentando. La inmoralidad sexual está en todos lados. ¿Y la idolatría? Bueno, eso sí se perdió porque ya no hay imágenes. Hermanos, la idolatría nunca se trató de imágenes. Hermanos, hoy en día, todo lo que nos rodea se puede convertir en un ídolo.
incluso nosotros mismos. Por eso es que confundimos que la idolatría es solamente imágenes. Hermanos, la idolatría es buscar el bien, la seguridad o la satisfacción personal en cualquier cosa que no sea Dios. Llámese objeto, llámese persona, llámese lo que quieran llamarle, pero cuando alguien busca algo de otra cosa que no sea Dios, está empezando a caer en la idolatría. Y saben que, hermanos, es difícil reconocer que tenemos ídolos. Es difícil. Y mucho más difícil es deshacernos de ellos. Tienen que aprender de la historia. Aprendamos, hermanos, y no olviden que el que se entrega a ídolos, ¿por qué es difícil confesar que tenemos ídolos? ¿Por qué es difícil deshacernos? Porque el que se entrega a los ídolos y a los placeres que ofrecen esos ídolos, tiene nublada la mente, pierde la capacidad de razonar correctamente y vive lejos de los caminos y de los propósitos de Dios. Hermanos, yo les aseguro que nadie tendría ídolos si no recibieran algo de ellos. Así que no nos engañemos. Todo lo que está en este mundo es atractivo para nuestra carne. Y el diablo te lo ofrece en bandeja. Es el mozo que está dispuesto así. Voy a llamar al mozo, y ahí está el diablo. No digan, no piensen que el diablo, ya ustedes saben que no es ese que está con un tridente todo así feo. Y no crean y no piensen que el pecado se ve horrible. Sabe dulce, pero después se convierte amargo. Entonces, lo que está en el mundo es atractivo para nuestra carne. Dinero, fama, tener posesiones, pertenecer a un tipo de clase social o cualquier tipo de placer o inmoralidad sexual que enciende nuestros malos deseos, tienen la potencial de hacernos sentir mejor, seguros, realizados, capaces, aceptados. Después cuéntenle a sus hijos o cuenten entre ustedes qué es lo que sintieron la primera vez. Los que trabajan, ¿qué es lo que sintieron o cuáles fueron sus primeras sensaciones cuando recibieron su primer sueldo? Esto es de tu trabajo. ¿Cuáles fueron las sensaciones? Yo les cuento la mía. Me sentí independiente, me sentí como que puedo comprarme lo que yo quiera. Me sentí que ahora como que tengo más valor porque ya no tengo que depender de mis padres, sino que puedo comprar y gastar en lo que yo quiera. Y cuando eso sigue, eso va haciéndonos dependientes del dinero. Por eso, toda cosa que te haga sentir mejor, toda cosa que te haga sentir realizado, seguro o capaz o aceptado, es porque estás cayendo en idolatría. Así que, hermano, hermana, puede ser que no tengas una imagen de un Dios en tu casa, pero si no estás buscando a Dios, si no pasas tiempo con su palabra y en oración, si no pasas tiempo con tus hermanos, si no tienes intenciones de obedecer a la palabra de Dios, estás perdiendo el rumbo. Aprendamos de la historia, hermanos. Esta historia nos muestra que cuando alguien se inclina a los ídolos, la palabra de Dios ya no es suficiente, ni dulce, ni valiosa, sino que se vuelve pesada y hasta su enemigo. Hermanos, ¿cuál es la sensación? ¿Cómo respondes a la palabra de Dios? Porque, ¿sabes qué? La palabra quiere alejarnos de lo que más desea tus malos pensamientos. Y por eso a veces se pone como nuestro enemigo. No puede ser tanto, así tiene que ser. Y uno empieza a luchar, empieza a preguntarse, empieza a batallar con la palabra cuando simplemente te dice, esto está mal. Tener ídolos está mal.
Por eso es difícil deshacerlo y confesarlo. Por otro lado, como les dije, como es difícil que nosotros confesemos libremente que tenemos ídolos, pero entonces si tienes ídolos arraigados ahí ocultos en tu interior, debes empezar a ver los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas cuando uno está escondiendo ídolos? Vas a empezar a ignorar los consejos y las advertencias de la palabra de Dios, que te pueden llegar por medio de la predicación, te puede llegar en una conversación, en un discipulado o leyendo la Biblia. Uno empieza a ignorar los consejos y las advertencias. Vas perdiendo el deseo de seguir a Dios. Te vuelves apático a la palabra de Dios y solamente empezás a pensar en vos y en tu satisfacción personal. Y como los del pasado, ya ni te va a importar la influencia que estás dejando a los que están rodeándote. Cuando alguien está envuelto en idolatría, en estas perversidades, cuando alguien está envuelto en borracheras, en adulterios, en fornicaciones, ya no les importa. Hermanos, ya no les importa lo que están, cómo están influenciando en los demás, lo que puede causar en los demás. Por eso este pueblo, el pueblo del pasado, ya no importaba ni siquiera lo que sus hijas estaban haciendo, porque ellos mismos fueron de mala influencia. Entonces, tengan cuidado de caer en esto, porque ya no les va a importar cómo sus esposas, sus hijos o sus hermanos los estén viendo. Hermanos, la manera como vivimos nuestra fe marca el camino para nuestros hijos y hermanos. Si vivimos con liviandad, con tibieza, con un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios, ellos lo van a repetir. O simplemente ya no vamos a tener la autoridad moral para decirles nada, como el pueblo del pasado. Porque al parecer, la fe que decimos tener solo funciona los domingos. Hermanos, nuestros hijos ven qué nos apasiona. Ellos saben qué cosas nos hacen felices o nos entristecen. Ellos se dan cuenta a qué le dedicamos más tiempo. Ellos son testigos si vivimos por y para Cristo. Las hijas veían el comportamiento de sus padres. ¿Qué hicieron? Lo mismo. Así como el sacerdote, será el pueblo. Entonces, ellos ven si estás buscando el avance del evangelio, simplemente estás sumergido en tus planes y proyectos personales. Nosotros estamos marcando el camino de cómo se vive la fe cristiana. Nosotros, aunque no les estemos enseñando con teoría, les estamos enseñando en la práctica cómo se ve una relación con Dios, cómo se ve caminar con Dios, cómo se ve una fe cristiana. Entonces, necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios. El último punto es que si desechamos el conocimiento de Dios, no seremos guiados por Dios. Quinto y último punto. Si desechamos el conocimiento de Dios, no seremos guiados por Dios, y lo vamos a ver de los versículos 15 al 19. Sigamos entonces, versículo 15. Si fornicás tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Ben, ni juréis vive Jehová. Hermanos, esto el profeta estaba hablándole directamente a Israel, al pueblo, al reino del norte, pero vemos acá que cita a Judá, que es parte del reino del sur, no porque ellos lo estén escuchando, sino con la intención de que
se avergüencen los del norte. Porque de manera irónica les dice, hablándoles a ellos mismos, que no sigan el mal ejemplo, que no se contaminen de la maldad de este pueblo. Por eso dicen, no entren a Gilgal. Gilgal era un lugar que se encontraba cerca de Jericó y antes había sido dedicada a la adoración a Dios. Lo vimos, eso se relata en Josué cuando ellos pasan del otro lado, pero con el tiempo este lugar se había convertido en un lugar de adoración a ídolos. Y también dice, no suban ni subáis a Bet-Aven. Eso quiere decir casa de maldad o de engaño, antes conocido como Betel, casa de Dios. Ese lugar había sido dedicado también o consagrado a Dios, pero se había convertido en un lugar de adoración a los ídolos. Y particularmente el rey Jeroboam hacía que los demás adoren a un becerro de oro, diciendo, acá está el Dios que los sacó de Egipto. Eso lo pueden leer después en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 33. Ya el rey les decía, había hecho erigir 2 toros, becerros de oro. Uno mandó a un lado y otro se quedó ahí en Betel. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo con estas palabras? Implícitamente el profeta les está diciendo, no sean como Israel, que dice, vive Jehová. Acuérdense que ellos seguían yendo al templo, seguían haciendo sus prácticas religiosas judías. Ellos seguían diciendo con sus bocas, no sean como ellos que dicen, dice Jehová, y luego adoran a sus ídolos. Dios no acepta esa adoración falsa. Hermanos, Dios no acepta que nosotros digamos somos pueblo de Dios, pero a la vez vivimos como el mundo. Perseguimos las cosas del mundo. Nos afanamos por las cosas del mundo, pero vive el Señor. Por eso les preguntaba hace un rato, ¿qué tan satisfecho está uno con Dios? Recuerden que incluso uno de los salmistas quiso casi que resbalan sus pies por codiciar lo que el mundo estaba teniendo. Pero él termina concluyendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Nada deseo en la tierra. Entonces, esa debe ser nuestra experiencia también. Ellos decían, vive Jehová, pero sin embargo llevaban una adoración falsa. Y continuaban haciéndolo. Insistían en hacerlo, insistían en vivir esas 2 vidas, un pie con Jehová y otro pie con los ídolos. Un tiempo en el templo y otro tiempo en los otros templos. Un tiempo con el Señor y otro tiempo con sus ídolos. Por eso versículo 16 dice, porque como novilla indomita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos? Como les dije, el profeta muchas veces habla de manera literal y otras veces de manera metafórica. ¿Por qué? Porque en sus escritos él usa imágenes, entonces uno lo entiende como lenguaje poético. Y fíjense que ahora él está mostrándonos imágenes, por ejemplo, de una novilla, de un cordero, la imagen de un apacentador, o sea, de un pastor. Pero ¿con qué intención? Fíjense que cuando eso es usado en la poesía o esos lenguajes metafóricos, está diciendo, presten atención a esta imagen, algo está queriendo decirnos. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Qué quiere comunicar a sus lectores con estas imágenes? Hermanos, la novilla indómita en esa cultura, obviamente era conocida, era una vaca joven, salvaje, que se resistía a ser domada. Entonces, Dios por medio de esta imagen les está diciendo a los habitantes de Israel que se estaban comportando como una novilla salvaje. Ellos estaban siendo rebeldes a su Dios, se resistían a someterse a la palabra de Dios. Son tercos, desobedientes a la corrección. Hoy en día diríamos, son más tercos que una mula. Eso sí la conocemos nosotros. Bueno, a ellos lo conocían como novilla indómita.
nosotros lo conocemos como más tercos que una mula. Bueno, así se estaban comportando ellos. Entonces, ¿cómo podemos concluir en esto? Si este pueblo insistía en vivir en contra de Dios, no querían atender a su palabra y mucho menos arrepentirse, entonces surge una pregunta lógica, lo mismo que hace el profeta. ¿Los apacentará Jehová como a corderos en lugares espaciosos? Pregunta retórica sería esta. ¿Qué responden ustedes? No. Hermanos, esa imagen de un pastor con sus ovejas estaba siendo desvirtuada. Entonces, no, el Señor ya no los iba a guiar, el Señor ya no los iba a pastorear. Entonces este pueblo ya no podía esperar que Dios los guíe porque ellos mismos estaban despreciando la guía de su Dios. Ya no podían esperar que los proteja porque ellos mismos se estaban saliendo de su corral para irse tras sus ídolos. ¿Qué dice el versículo 17? Efraín es dado a ídolos. Eso significa, se ha entregado a la idolatría, está apegado, incluso dice en otras traducciones, está pegado, se unió a sus ídolos. Déjalo. Hermanos, cuando el profeta, solamente como una aclaración, cuando el profeta nombra a Efraín, se está refiriendo a Israel. Lo menciona porque Efraín era una de las tribus más poderosas de las 10 que tenía el reino del norte. Entonces, en otras palabras, si ellos querían seguir adorando ídolos, el Señor dice, déjalo, háganlo, sigan con ese comportamiento y vean con sus propios ojos y experimenten en sus propias vidas las consecuencias de despreciar el conocimiento de Dios. Hermanos, esa palabra déjalo debe estremecernos. Esa palabra déjalo es el abandono de Dios. Es una forma que Dios utiliza para manifestar su ira y su juicio. Hermanos, Él les estaba quitando la gracia que retiene el mal y les estaba abandonando en sus propias inclinaciones, deseos pecaminosos. Es como cuando en Romanos dice, por cuanto no quisieron honrar a Dios, Dios los ha dejado. Porque no quisieron honrar, porque no quisieron obedecer, porque no. Eso es porque rechazaron al Señor, Dios los ha dejado. Y ustedes conocen el relato de Romanos. Con sus cuerpos hicieron cosas perversas y muchas otras cosas. Versículos 18 y 19 dice, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, porque cuando son dejados pasa esto, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y sus sacrificios serán, de sus sacrificios serán avergonzados. En síntesis, amaron lo que avergüenzan, entonces, lo que avergüenza, entonces serán avergonzados. Hermanos, el resultado final es que el viento, bueno, no, los vientos de allá eran fuertes, pero algo podemos nosotros saber, que los vientos de la Patagonia son violentos. Así que no hace falta traer muchas imágenes a esto porque ustedes lo conocen. Ustedes saben cuando hay alerta de vientos y las ráfagas que vienen. Y si no me equivoco, más al sur es mucho más fuerte. ¿Y qué quiere decir esto? Que esos vientos violentos iban a barrer con todos. Este pueblo se iba a llenar de desilusión porque sus sacrificios y su adoración a sus ídolos no les iba a servir de nada. Esas borracheras, esas fornicaciones, solo les traería destrucción. ¿Y qué más? Vergüenza. Hermanos, tristemente, la historia no termina ahí.
La historia sigue el relato, y aunque este pueblo experimentó el castigo de Dios y luego el amor redentor de Dios al permitirles regresar a su tierra, la condición de Israel y el mundo no cambió, sino que fue de mal en peor. Hermanos, esta triste historia, esta triste realidad no cambió. Hubo un tiempo después de todo esto donde nadie reconocía a Dios. Todos vivían como ovejas sin pastor, pecando de todas las maneras, por lo que Dios los abandonó, dejando de hablar a Israel por aproximadamente 400 años. No podemos, sinceramente no podemos ni siquiera imaginarnos la sensación que ellos vivieron. Entender que Dios hizo, ¿quieren vivir? Listo. No hablo más. No digo más nada. ¿Quieren vivir así? Háganlo. Silencio por 400 años, hermanos. Pero como Dios es fiel y su amor redentor se volvió a activar con la llegada de Juan el Bautista, quien vino a preparar el camino para el Salvador. El pueblo volvió a escuchar a un profeta. El pueblo volvió a decir, Dios ha enviado al Salvador. Hermanos, esto tiene que darnos gozo. Esto tiene que hacernos ver que nosotros no éramos diferentes a este pueblo del pasado. Nosotros, al igual que ellos, rechazábamos a Dios, vivíamos en delitos y pecados, en fornicaciones, en adulterios, en idolatría. Éramos merecedores del castigo de Dios, al igual que este pueblo. Pero el amor redentor de Dios fue más fuerte y nos alcanzó. Hermanos, el amor de Jesús demostrado en aquella cruz nos llevó a rendirnos a Él. Hermanos, su cuerpo, su sangre, su muerte y su resurrección nos dio salvación, justificación, vida eterna y nos puso en una correcta relación con Dios. Cristo nos acercó a Dios. Y conocer esto, no solamente de la historia de ellos, conocer nuestra propia historia, nuestra condición y lo que Dios hizo por nosotros, debe llenarnos de gozo, de alabanza, de amor por Dios. Debe impulsarnos a conocer a este Dios que nos amó con amor eterno. A este Dios que nos amó aún siendo nosotros pecadores. Entender nuestra propia historia debe llevarnos a vivir más cerca de Él, a vivir con gratitud y adoración. Eso es entender y aprender de la historia del pasado y nuestra propia historia. Eso es lo que debemos hacer, pero entonces, ¿qué aprendemos de este último punto? Este último punto nos enseña nuevamente que si queremos ser guiados y pastoreados por nuestro buen pastor, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Váyanse con eso, anímense con eso entre ustedes. Hermano, hermana, necesitamos crecer en nuestra relación con Dios. Necesitamos crecer en la comunión con Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, cuidémonos para no tropezar con la misma piedra. Cuidémonos los unos a los otros para no perder el rumbo, para no perder la brújula. Y en vez de desechar el conocimiento de Dios, desechemos los ídolos. Despójense de todo pecado, hermanos. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo empezamos a desechar de los ídolos y despojarnos de todo pecado? Empiecen practicando la confesión de pecados a Dios y los unos con los otros. Confiesen sus pecados. Perdonen y pidan perdón cuando pecan contra alguien.
No carguen con raíces de amargura, ni murmuren contra nadie. Hermanos, cuídense de la murmuración, porque no murmuran contra las personas como el pueblo de Israel murmuran contra Dios. Murmuran contra su novia, murmuran contra la esposa que Cristo compró con su sangre. No se aíslen de la iglesia. Y demás está decir, cuídense, jóvenes, de la fornicación. Cuídense de ser atraídos. Cuídense de lo que ven en el celular. Casados, cuídense del adulterio. Cuídense de lo que los atrae a esas cosas. Cuídense, porque no somos diferentes. Las mismas sensaciones que este pueblo tenía, la tenemos nosotros. Lo mismo que ellos sentían, sentimos nosotros. Entonces, jóvenes, cuídense de las fornicaciones. Casados, cuídense del adulterio. Cumplan con su deber conyugal. Y haciendo esto, no le darán oportunidad al diablo, ni siquiera a su carne. Hermanos, el Señor pagó para liberarnos, no para que sigamos envueltos en el pecado. Porque si insistimos en seguir pecando, porque yo no sé cómo vivimos cada uno de nosotros, ustedes no saben lo que vivo yo y yo no sé cómo viven todos los días ustedes, pero si insistimos y si estamos envueltos en pecado, eso sería una burla hacia nuestro Dios, hacia lo que Jesús hizo. Por eso, el autor de los Hebreos nos anima y nos advierte a los cristianos esto. Esto es en el Nuevo Testamento y esto es una advertencia para los cristianos y para los que se congregan con nosotros. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, voy a leer en la Biblia de las Américas, dice, versículo 23 al 27, mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que nos prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente, eso significa voluntariamente, intencionalmente, obstinadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Hermanos, solo Dios y ustedes saben cómo está su relación con Dios. Pero nosotros, viendo esta historia y sabiendo que somos propensos a engañarnos a nosotros mismos, no está de más que cada uno de nosotros, cada tanto, nos hagamos algunas preguntas de reflexión. ¿Qué o quién me da gozo? ¿Qué o quién mueve mis emociones? ¿Qué es lo que más anhelo? ¿O para qué me salvó el Señor? Y después de hacerte esas preguntas, orá como el salmista oraba. Salmo 139, 23 a 24 en la Biblia de las Américas dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Hermanos, como les decía el domingo pasado, yo sé que estos capítulos que vienen de acá en adelante son fuertes en cómo lo expresa el salmista, el profeta, y yo lucho en poder predicarlo
fielmente. Por eso les pido por favor que entiendan la exhortación, que puedan recibirla, porque hermano, no debes enojarte cuando la palabra te reprende o cuando el Espíritu de Dios saca a la luz tu pecado. Al contrario, debes darle gracias a Dios porque todavía sientes su corrección. Eso es evidencia de que Dios no te ha abandonado en tu pecado. Eso es evidencia de que su vara y su cayado todavía te protege, te guía, corrige y te da aliento. Entonces reciban la corrección de su Dios. También debes alabar a Dios porque todavía escuchas y te preocupa tu condición. El pueblo al que Oseas le predicó ya no sentía nada. Tenían orejas pero no escuchaban. Tenían ojos pero no veían la ira de Dios que venía sobre ellos. Entonces deben darle gracias a Dios cuando son corregidos y alabarlo. Ahora bien, como yo no conozco tu corazón y tu actitud para con Dios y su palabra, debo decir también que si no sientes nada y estás cómodo y cómoda en tu pecado, si convives sin ningún pesar con tus ídolos, debes temer y temblar, porque puede ser que no seas un hijo o una hija de Dios, aunque digas ser cristiano, aunque digas vive Jehová. Aunque estés mucho tiempo con nosotros congregándote. Sí, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Primera de Juan 3:9 que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces no es posible que un cristiano esté cómodo con su pecado, que practique el pecado, que esté conviviendo con sus ídolos sin ningún pesar. Hermanos, la evidencia de que estamos vivos es que sentimos cuando pecamos. Y la evidencia de que alguien está muerto es porque no siente cuando peca. Y otra evidencia es que el cristiano se arrepiente y vuelve al Señor. No persiste en su pecado cuando es reprendido. Y lo mismo es para aquellos que no confían en Jesús. Amigo, amiga, niño, joven, si hoy en esta mañana vos no estás confiando en Jesús como Señor y Salvador, debes saber que estás viviendo sin dirección. Ustedes también detectan esto, ¿verdad? Aunque no confíen en el Señor, aunque no confíen en Él, esto que tengo en la mano es una brújula. Ustedes lo detectan, ustedes lo saben. Pero ¿saben qué? Sin Dios, sin el Salvador, están viviendo sin dirección, están perdidos en este mundo buscando sentido a la vida. Ustedes quieren que tenga sentido la vida que llevan, pero te aseguro que solo vas a encontrar vergüenza y destrucción. Pero si aprendes, como nosotros tenemos que aprender de esta historia, si aprendes del pasado, amigo, amiga, niño, joven y grande, puedes arrepentirte y creer en Jesús. ¿Y sabes qué? El amor redentor de nuestro Dios por medio de Jesucristo será vaciado en tu corazón. Y entonces, solo entonces encontrarás sentido a tu vida. Solo entonces sabrás si estás siguiendo y estás viviendo para Dios. Solo entonces. Entonces, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo, porque juicio y castigo llegó a este pueblo que resistió a la advertencia. Este pueblo tuvo la oportunidad de arrepentirse, como hoy estás teniendo la oportunidad de arrepentirte. Ese pueblo no se arrepintió y experimentó el juicio de Dios. Y si vos no te arrepentís hoy, si hoy no crees en Cristo, vas a experimentar la ira y el juicio de Dios. Pero si te arrepientes y crees, salvación, vida eterna, perdón de pecados, es lo que vas a experimentar. Hermanos, no pierdan el rumbo. No pierdan de vista al Señor.
Y si tu hermano o tu hermana está perdiendo de vista, ayúdenlo. Ayúdenme a mí cuando yo esté perdiendo de vista al Señor. ¿Por qué? Porque la cruz de Jesús sigue siendo efectiva para salvar y restaurar a los suyos. ¿No dice así la palabra del Señor? Todo aquel que confiesa su pecado y se aparta, el Señor le perdona. El Señor es justo, fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando dejamos de ver al Señor, alguien nos tiene que decir, mira Jesús. Por eso necesitamos la iglesia para estimularnos. Mira Jesús. Hermano, recordá que Cristo murió por tus pecados. Esto que pasó, ya pasó. Cristo es eterno, su salvación es eterna, su amor es eterno. Entonces esa cruz sigue siendo efectiva para nuestra salvación y para nuestra restauración. Entonces crezcamos en nuestra relación con Dios y con su pueblo y juntos alabemos y adoremos a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y también, hermanos, juntos sigamos proclamando a los perdidos que hay perdón de pecados en aquella cruz donde nuestro Señor Jesús derramó su amor y salvación. No se quede entre nosotros, que no se quede entre nosotros, porque allá afuera han perdido la cordura, han perdido el sentido común, están buscando en otras cosas lo que Dios puede darles, pero somos nosotros ahora los portadores de su palabra, somos ahora nosotros portadores de ese amor redentor que podemos llevar a otras personas. Que el Señor nos anime, hermanos, que el Señor nos haga ver cuánto Él nos amó y cómo nosotros debemos vivir para Él hoy. Que esta historia nos lleve a amarlo y a estar más cerca de nuestro Dios y a proclamar su salvación a los perdidos.